El aire en el zoológico se volvió irrespirable en un solo segundo. La tarde, que hasta entonces había sido un festival de risas infantiles, pasos tranquilos y conversaciones despreocupadas, se quebró con un grito tan desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. Leo, fue el alarido de Elena, una madre que en un parpadeo vio como su hijo de 4 años desaparecía de su lado y caía en el abismo que separaba la seguridad del público de lo indomable del recinto de los gorilas. El tiempo pareció estirarse como un elástico a punto de romperse. Los ojos de Elena se abrieron con un terror primario, su garganta emitía un clamor que no era simple miedo, era el rugido ancestral de una madre viendo cómo la vida de su hijo pendía de un hilo invisible. El vacío entre ella y el pequeño no era solo físico, era un abismo que parecía separar el mundo de los vivos del mundo de las tragedias irreversibles. Leo estaba allí, en el fondo del foso, pequeño, vulnerable, con la ropa cubierta de polvo y la mirada confundida. No lloraba aún, no entendía del todo lo que acababa de ocurrir, pero la multitud sí lo entendía. Un murmullo de incredulidad recorrió a la gente como un escalofrío colectivo. Los teléfonos que segundos antes grababan momentos felices ahora captaban lo que podía convertirse en una pesadilla transmitida al mundo entero. Elena se aferró a la barandilla como si pudiera arrancarla con sus propias manos. Sus rodillas temblaban, pero su instinto le exigía saltar, lanzarse sin pensar, descender hacia su hijo aunque significara enfrentarse a lo que fuera. «Por favor, devuélvemelo, es todo lo que tengo», gritaba, su voz quebrada, un susurro y un trueno al mismo tiempo. No hablaba aún con nadie en particular, pero sus palabras parecían atravesar el aire cargado y dirigirse al destino mismo, como si implorara a los dioses, al universo o a cualquier fuerza que pudiera escucharla. A su alrededor, algunos intentaban sujetarla. Otros gritaban que llamaran a seguridad. Los niños eran apartados apresuradamente por padres aterrados. El ambiente había cambiado de un parque alegre a un escenario de horror. El sol, filtrándose entre las copas de los árboles, parecía más frío, más hostil, como si incluso la naturaleza se hubiera tensado al borde de ese precipicio invisible. Y entonces, como en un cuadro detenido en el tiempo, Elena lo vio. La sombra. La presencia. En el otro extremo del recinto, un gigante se incorporaba lentamente, con movimientos pausados pero cargados de una gravedad que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era Akono, el gorila de espalda plateada, el rey indiscutible de ese reino cercado. Su mirada se clavó primero en el niño y luego en la madre desesperada que lloraba desde lo alto. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En sus lágrimas ardía la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar: ¿qué haría el gigante? ¿Acabaría todo en un grito ahogado o presenciarían algo que marcaría sus vidas para siempre? La súplica de la madre, suspendida en el aire, era lo único que parecía conectar a esos dos mundos, el de la fragilidad humana y el de la fuerza salvaje que observaba desde las sombras. Era un sábado cualquiera, pero para Elena y Leo tenía un brillo especial, un aire de promesa. Desde temprano, el sol había salido con esa claridad limpia que invita a salir de casa, a llenar los pulmones de aire fresco y el corazón de recuerdos nuevos. El zoológico estaba vivo, los colores de los globos flotaban sobre las cabezas de los niños, el olor a algodón de azúcar se mezclaba con el de las palomitas recién hechas y el murmullo constante de las conversaciones se interrumpía cada tanto por las exclamaciones de asombro al ver algún animal majestuoso aparecer tras los barrotes. Era un día perfecto para cualquiera que buscara un poco de felicidad. Para Elena, sin embargo, no era un día cualquiera. Desde la pérdida de su esposo un año atrás, la vida había adquirido un matiz distinto, más silenciosa, más pesada. Cada paso que daba lo hacía con la firme intención de no dejar que su hijo creciera con la sombra de esa ausencia. Leo, con sus apenas 4 años, era su motor, su razón, su todo. Y aquel día ella había decidido entregárselo por completo, construir con él un recuerdo brillante que pudiera atesorar en el futuro, como una joya guardada en el cofre de la memoria. Leo no lo sabía,
pero su risa era medicina para su madre. Corría de un lado a otro con sus zapatillas rojas nuevas, señalando cada detalle, los flamencos que alzaban sus largos cuellos como bailarinas, los monos juguetones que saltaban de rama en rama, y los elefantes que caminaban pesadamente como viejos sabios. Sus ojos reflejaban el asombro del descubrimiento, y su vocecita chillona hacía eco de alegría en cada rincón. Elena lo seguía de cerca, a veces corriendo, a veces dejándolo adelantarse, pero siempre con una sonrisa, disfrutando de aquella felicidad pura que solo los niños saben experimentar. La mañana pasó entre risas y pequeñas sorpresas, hasta que, después de comer unas galletas en un banco del parque, Leo tiró de la mano de su madre con la fuerza impaciente de quien espera lo mejor para el final. «Mamá, los gorilas, quiero ver al rey», exclamó con entusiasmo, y su carita se iluminó como si estuviera a punto de encontrarse con un héroe de cuento. El recinto de los gorilas era el lugar favorito del niño. Elena lo sabía bien. Recordaba la última vez que estuvieron allí, como Leo había pasado largos minutos imitando los golpes en el pecho de los jóvenes gorilas, riendo tanto que se le escapaban lágrimas. Esa memoria, tan viva aún en su mente, la acompañaba mientras avanzaban hacia el área más concurrida del zoológico. El espacio estaba diseñado como un pequeño fragmento de selva trasladado al corazón de la ciudad. Había árboles altos que ofrecían sombra, cascadas artificiales que murmuraban con un sonido casi hipnótico, y un foso ancho que separaba a los visitantes de los animales. Desde las pasarelas, se veía claramente a los miembros de la manada, las hembras cuidando de sus crías, los jóvenes jugando con cuerda gruesas colgadas como lianas, y, en el centro de todo, el indiscutible líder. Akono. El imponente gorila de espalda plateada que Leo había bautizado, en su imaginación infantil, como el rey. Tenía más de 200 kilos de músculo y una mirada que imponía respeto inmediato. No era un simple animal a los ojos de quienes lo observaban, era una presencia, un símbolo, un guardián de la fuerza salvaje. Los cuidadores solían hablar de él con una mezcla de admiración y precaución. Akono había nacido en la selva, había sobrevivido a la tragedia de perder a su familia por culpa de cazadores furtivos y había crecido en el zoológico hasta convertirse en el patriarca del grupo. Sus ojos guardaban un brillo extraño, como si llevara consigo una memoria ancestral, un conocimiento silencioso que los humanos apenas podían intuir. Elena tomó a Leo en brazos para que pudiera mirar mejor. El niño, con la nariz pegada al cristal y los ojos abiertos de par en par, susurró con reverencia: «Mamá, ahí está el rey». Su voz sonó como un secreto compartido entre él y el gigante. Elena le acarició el cabello, sonriendo. «Sí, mi amor. El rey». Y por un instante, todo parecía perfecto. La madre y el hijo juntos, contemplando la majestuosidad de aquel ser extraordinario. Un instante suspendido en el tiempo, un momento en que el mundo parecía en calma, lleno de belleza, donde nada podía salir mal. Pero la vida, caprichosa y cruel, a veces elige los días más luminosos para convertirlos en los más oscuros. Porque en cuestión de segundos, aquel paseo inocente dejaría de ser un recuerdo feliz para transformarse en una historia imposible de olvidar. El recinto de los gorilas siempre fue uno de los lugares más visitados del zoológico, pero no porque fuera el más colorido o el más ruidoso, sino porque ahí habitaba alguien que no parecía un simple animal en cautiverio. Su nombre era Akono, y su sola presencia era suficiente para silenciar un grupo entero de visitantes. Había algo en el que trascendía la lógica de un zoológico, era un ser salvaje, pero también era un símbolo. Para los cuidadores, para los biólogos que lo estudiaban y hasta para los niños que lo miraban con los ojos muy abiertos, Akono representaba un puente entre lo humano y lo indomable. Nadie podía observarlo sin sentir una mezcla de respeto y fascinación. Su tamaño era monumental, más de 200 kilos de pura fuerza, músculos tensos bajo un pelaje oscuro que brillaba con reflejos plateados en la espalda. Cuando se erguía por completo, superaba los 2 metros de altura, proyectando una sombra que parecía engullirlo todo a su alrededor. Sin embargo, lo que más impactaba no era su cuerpo,
sino su mirada. Aquellos ojos negros, profundos y densos como la selva misma, transmitían un tipo de inteligencia que perturbaba. No eran los ojos vacíos de un animal que actúa solo por instinto, eran ojos que observaban, que juzgaban, que parecían capaces de descifrar lo que ocurría detrás del cristal. Pero lo que el público rara vez sabía era que esa mirada cargaba una historia que muy pocos podían soportar escuchar. Akono no nació entre barrotes. Su primer aliento fue en la espesura de la selva africana, donde los árboles crecían como catedrales verdes y la humedad impregnaba cada rincón. Creció en libertad, rodeado de su familia, aprendiendo de su padre la fuerza del liderazgo y de su madre la ternura infinita de los cuidados. Era un joven curioso, fuerte y ágil, destinado a ser un líder en su propio grupo. Hasta que un día, el rugido de las armas humanas lo cambió todo. Los cazadores furtivos irrumpieron en aquella selva con la frialdad del acero y la avaricia en sus ojos. En cuestión de minutos, la familia de Akono fue aniquilada. Su madre cayó primero, tratando de protegerlo. Su padre luchó con un coraje imposible, pero sucumbió ante el fuego. Y él, aún joven y aturdido, quedó atrapado en una red. El recuerdo de esos disparos y de los gritos de su familia nunca se borró de su memoria. Aunque fue rescatado antes de ser vendido en el mercado negro, aquel día marcó su destino para siempre. Llegó al zoológico siendo apenas un adolescente. Asustado, desconfiado, con heridas en su cuerpo y cicatrices más profundas en su mente. Durante meses, nadie pudo acercarse sin que reaccionara con agresividad. Pero el tiempo, la paciencia y la dedicación de sus cuidadores lograron lo que parecía imposible, que Akono comenzara a confiar. Nunca del todo, porque la traición de los humanos había quedado grabada en sus entrañas, pero lo suficiente como para construir una nueva vida dentro de aquel recinto diseñado para imitar la selva perdida. Los cuidadores lo describían como una paradoja viviente. Podía ser feroz y explosivo, pero también tierno y protector. Se le había visto acunar entre sus brazos a crías enfermas, construir nidos improvisados con ramas para mantenerlas calientes, o interponerse con valentía entre hembras vulnerables y jóvenes machos rebeldes. Era un líder nato, un patriarca que equilibraba la fuerza con la compasión. David, el cuidador más veterano, solía decir, Akono no solo gobierna su territorio, gobierna con justicia. La gente lo miraba tras el cristal, pero nadie lo veía realmente. Los visitantes veían un gorila impresionante, sí, pero no entendían que en ese cuerpo gigantesco habitaba una memoria dolorosa, un alma marcada por la pérdida y la resiliencia. Para los científicos, era un ejemplar invaluable de comportamiento social, para los niños, un monstruo bueno, para sus cuidadores, un compañero de silencios y aprendizajes. Y para Elena y su hijo Leo, aquel día en particular, sería mucho más que todo eso. Leo estaba fascinado. Con apenas 4 años, no veía al gorila como una bestia peligrosa, sino como un rey de otro mundo. Un rey que se movía con la solemnidad de alguien que no necesitaba trono, ni corona, porque el respeto ya lo envolvía. «Mamá, míralo, es el rey de los gorilas», murmuró el niño con el rostro pegado al cristal, sus ojos brillando de asombro. Elena acarició suavemente su cabello y sonrió, pero en lo profundo de su pecho también sintió algo difícil de describir. Frente a Akono, nadie podía mantenerse indiferente. Ese día, bajo el sol que bañaba de oro el recinto, Akono se mostró más majestuoso que nunca. Caminaba despacio, su espalda plateada resplandecía bajo la luz, y en su andar pesado había una autoridad natural imposible de imitar. Se detuvo junto a una roca y, con una ternura que contrastaba con su aspecto imponente, comenzó a arreglar el pelaje de una de las crías del grupo. El contraste era tan impactante que los visitantes se quedaron en silencio, contemplando un espectáculo que parecía sacado de un relato mítico, el rey indiscutible de aquel reino de cristal, un soberano que no necesitaba palabras para demostrar que gobernaba con respeto y con una dignidad ancestral. Y sin que nadie lo sospechara, aquel rey estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida.
Una prueba que lo llevaría a desafiar el miedo humano, a redefinir lo que el mundo pensaba de la naturaleza salvaje y a demostrar que, incluso tras las barreras del cristal, había un corazón capaz de actos que la ciencia todavía no sabe explicar. El día avanzaba con una calma engañosa, como si el destino esperara el instante preciso para girar la historia hacia un abismo inesperado. Elena y Leo habían disfrutado de cada rincón del zoológico, pero nada había atrapado al niño tanto como aquel recinto. El pequeño dinosaurio rojo de plástico, su tesoro más querido, permanecía en sus manos como un guardián inseparable. No era un juguete cualquiera, había pertenecido a su padre, que se lo había regalado antes de morir, y para Leo significaba mucho más que un simple pedazo de plástico. Era un vínculo con un recuerdo, con una presencia que ya no podía abrazar. Elena lo sabía, y cada vez que veía a su hijo aferrado a ese diminuto dinosaurio, sentía un nudo en el pecho. Leo, con los ojos brillantes, señalaba a Kono, que en ese momento se erguía solemne en el centro del recinto. «Mamá, míralo, es el rey», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Elena sonrió también, acariciando su cabello, agradecida de poder regalarle a su hijo un día de felicidad pura. Pero el destino es cruel en su manera de entrelazar tragedia y milagro. Un movimiento brusco, un resbalón inocente en la emoción del momento, y el dinosaurio rojo escapó de sus dedos pequeños. El juguete rebotó en la barandilla metálica con un sonido hueco, rodó lentamente por el borde del mirador y terminó cayendo al foso de contención. El silencio en el corazón de Leo fue inmediato, un silencio que pronto se convirtió en angustia. «Mi Dino», gritó con la desesperación de un niño que ve perderse lo único que conecta con su padre. Elena intentó tranquilizarlo. «No te preocupes, cariño, lo recuperaremos después, ¿sí?» Pero para Leo, 4 años de vida eran suficientes para no entender la espera. Su lógica infantil no conocía la paciencia, solo el impulso de recuperar lo que era suyo. Antes de que Elena pudiera detenerlo, Leo ya se había escurrido por debajo de la barandilla inferior, un hueco diseñado para que ningún adulto pudiera pasar, pero perfecto para la diminuta agilidad de un niño. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo pequeño, ágil y decidido deslizándose hacia un terreno prohibido. Elena gritó su nombre con un terror desgarrador, su voz rompiendo en 1000 pedazos la tranquilidad del lugar. El niño alcanzó el borde del foso, inclinándose hacia el saliente donde reposaba su juguete, pero sus pies resbalaron en el cemento húmedo. Hubo un instante suspendido en el tiempo, un segundo eterno donde el corazón de Elena se detuvo y el aire pareció densificarse. Luego vino la caída. No fue larga, apenas unos metros, pero para ella fue un descenso interminable, un viaje directo hacia el horror. El golpe fue seco. Leo cayó sobre la hierba alta que cubría el fondo del foso, lo que amortiguó parcialmente el impacto. Un gemido débil escapó de sus labios y su pequeño cuerpo quedó tendido, inmóvil durante unos segundos que parecieron horas. La multitud estalló en gritos, algunos corrieron a buscar ayuda, otros alzaron sus teléfonos temblando para grabar lo que creían sería una tragedia inevitable. Elena, desesperada, intentó saltar tras él, pero brazos extraños la detuvieron. «Señora, no, que es peligroso», gritó un guardia, sujetándola con todas sus fuerzas mientras ella forcejeaba como una leona acorralada. Su hijo estaba allí abajo, atrapado en un lugar del que no podía salir y rodeado de un peligro que ningún ser humano podía controlar. Al otro lado, dentro del recinto, la vida de los gorilas se detuvo. Los juegos de las crías cesaron, las hembras se replegaron, y en medio de todo, Akono se levantó lentamente. Su silueta se alzó como una montaña oscura contra el horizonte. Su mirada se dirigió directamente hacia la pequeña figura que yacía en el foso. El aire se volvió insoportablemente denso. La multitud cayó, conteniendo la respiración. En aquel instante, no había nada más en el mundo que un niño vulnerable, una madre desgarrada y un gigante cuya próxima acción decidiría entre la vida y la muerte. El murmullo del zoológico se deshizo en un silencio absoluto, como si la vida misma contuviera la respiración.
Los ojos de todos se clavaron en la figura monumental de Akono, que se había incorporado lentamente desde el centro de su recinto. Sus músculos ondularon bajo la piel tensa, cada movimiento cargado de una solemnidad que helaba la sangre. No era un simple gorila, era un coloso ancestral que parecía despertar de un sueño profundo. Las hembras del grupo, alertadas por su postura, se retiraron llevándose a sus crías, como si entendieran que lo que estaba a punto de ocurrir no les pertenecía. Los jóvenes gorilas, que segundos antes jugaban despreocupados, se detuvieron petrificados, observando en silencio al patriarca. El recinto entero, esa selva artificial, se transformó en un teatro donde un único actor dominaba el escenario, el Espalda Plateada. Akono dio un primer paso hacia el borde del foso. El suelo vibró bajo el peso de su cuerpo. La multitud reaccionó con un murmullo de miedo. Algunos padres cubrieron los ojos de sus hijos, otros levantaban los teléfonos con las manos temblorosas, sin saber si grababan un milagro o una tragedia. Elena gritó el nombre de Leo una y otra vez, su voz quebrada, como si intentara penetrar con su desesperación la coraza impenetrable del gorila. Los ojos de Akono, profundos, oscuros y brillantes al mismo tiempo, se fijaron en el pequeño. No había en ellos rabia inmediata, sino un destello insondable, algo que escapaba a cualquier interpretación humana. Observaba con detenimiento al niño, como si evaluara no solo su presencia, sino el peso de todo lo que ocurría alrededor, los gritos, la tensión, los rifles listos, la madre desesperada al borde del colapso. La tensión era tan densa que parecía materializarse en el aire. Cada segundo de aquel avance era eterno. David, el cuidador veterano, había llegado al mirador y susurró con los labios apretados: no es un ataque, está evaluando, está pensando. Sus palabras apenas alcanzaron a los más cercanos, pero en sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo que contagiaba. El silencio fue roto solo por el sonido de los nudillos de Akono golpeando suavemente el suelo mientras avanzaba. No había prisa, no había violencia todavía, pero tampoco había garantías. Era el paso de un rey que se acerca a un intruso inesperado, un intruso demasiado frágil para ser enemigo, pero demasiado extraño para ser ignorado. La multitud estaba hipnotizada, atrapada en un estado entre el horror y la fascinación. Todos lo sabían, el próximo gesto de Akono podía decidirlo todo. El gigante estaba de pie, y el destino de un niño pendía de sus manos. El aire parecía cortarse con un cuchillo. Nadie respiraba, nadie se movía. El silencio del zoológico era tan denso que hasta el murmullo del agua en la cascada artificial parecía un trueno lejano. Leo, pequeño e inocente, se incorporó despacio después del golpe de la caída. Sus rodillas temblaban, pero su curiosidad infantil superó al miedo. Alzó la vista hacia la mole oscura que lo observaba desde lo alto del foso. Sus grandes ojos se iluminaron con una chispa ingenua. Extendió su manita hacia aquel gigante, con voz clara y pura, como si hablara a un viejo amigo, pronunció un saludo que atravesó el silencio: «Hola, mono grande». La multitud contuvo el aliento. Ese gesto inocente fue como una chispa en medio de pólvora. Elena sintió que las piernas le fallaban, se aferró a la barandilla, desgarrada entre el terror y una esperanza imposible. Akono inclinó la cabeza, sus ojos profundos escrutando al niño. En lugar de un rugido o un golpe intimidante, emitió un sonido bajo, gutural, un murmullo vibrante que se propagó en el pecho de todos los que estaban cerca. No era agresión. Era otra cosa, un reconocimiento, una respuesta. Y entonces, en un movimiento que heló la sangre de todos, el gigante de espalda plateada flexionó sus brazos poderosos, apoyó sus nudillos contra la tierra y comenzó a descender hacia el foso. Los cuidadores gritaron órdenes por radio, los rifles se tensaron, el protocolo clamaba por un disparo preventivo. Pero nadie se atrevió a accionar. Los ojos de cientos de testigos estaban clavados en esa escena que parecía arrancada de un mito antiguo. Akono bajaba con la gracia de un rey en su propio reino, cada movimiento calculado, sin violencia, sin prisa.
Elena lloraba, sus labios temblorosos apenas podían pronunciar el nombre de su hijo. David, el cuidador, susurraba como si intentara guiar al destino mismo: «Vamos, viejo, muéstrales quién eres». Finalmente, el suelo tembló levemente cuando las plantas de los pies de Akono tocaron el foso. Estaba ahí, a unos pasos de Leo, una montaña viviente frente a un niño diminuto. El contraste era tan brutal que resultaba poético. La multitud se inclinó hacia adelante, atrapada en un instante imposible. Y lo que ocurrió a continuación desafiaría todas las leyes de la naturaleza conocidas. El caos había tomado forma de silencio, un silencio que pesaba más que los gritos. La multitud entera contenía la respiración, pero en las manos de los cuidadores y del equipo de seguridad no había silencio, había tensión pura, tangible, como un cable a punto de romperse. Los rifles estaban alzados, alineados sobre el borde del recinto, los dedos crispados sobre los gatillos, sudor resbalando por las sienes de los hombres que sabían que cualquier error, cualquier segundo de duda o de acción precipitada, podía convertir aquel momento en tragedia. El protocolo era claro: prioridad absoluta a la vida humana. Un niño había caído en el recinto de un gorila de espalda plateada adulto. El manual no dejaba margen para sentimentalismos. La orden más sensata, lo que se esperaba de ellos, era apretar el gatillo en cuanto el animal mostrara la más mínima señal de agresión. Y sin embargo, nadie disparaba. Algo en la escena los había desarmado antes de jalar el gatillo. Akono estaba ahí, inmenso, más de 200 kilos de músculo y poder ancestral, pero no rugía, no golpeaba el suelo, no exhibía violencia. Lo que hacía era inclinar su cuerpo hacia un niño indefenso, con una calma imposible de entender. Cada gesto suyo era lento, calculado, casi delicado. Eso confundía las mentes entrenadas para ver amenazas, desarmaba las órdenes frías de los manuales. En medio de esa tormenta contenida, la voz de Elena se elevaba como un clamor desesperado. La madre no veía a un monstruo. No veía a una bestia salvaje que debía ser neutralizada. Veía al gigante sosteniendo lo más importante de su vida con una delicadeza inexplicable. Sus lágrimas no paraban de correrle por las mejillas. Su voz temblaba, pero cada palabra era un golpe directo al alma de quienes escuchaban. «Por favor», sollozaba, aferraba a la barandilla como si de ella dependiera el equilibrio del universo. «Es mi hijo, es todo lo que tengo. Por favor, no le hagan daño». Los cuidadores se miraban entre sí. Había miedo en sus ojos, pero también duda. David, el más veterano, levantó la mano como un muro frente a los rifles. Su voz retumbó por la radio. «Esperen. No disparen». El director del zoológico, pálido, con la garganta seca, dudó solo un instante, pero luego asintió con la mandíbula tensa. Sabía que estaba asumiendo la mayor de las responsabilidades, sabía que si se equivocaba sería culpado por el mundo entero, pero decidió confiar en lo que veía, en lo que todos veían, un gorila que no estaba atacando, sino protegiendo. Elena seguía hablando, sus palabras eran oraciones, no órdenes. Un ruego que atravesaba cualquier barrera entre especies. «Por favor, Akono, te lo suplico, es mi bebé, devuélvemelo». Su voz era quebrada, pero dentro llevaba la fuerza de todas las madres que han luchado contra lo imposible. El público, antes aterrado, empezó a llorar, a apretar las manos, a murmurar plegarias. Ya no era solo Elena, ahora toda la multitud parecía rogar en coro silencioso por un milagro. Y allí, en ese borde entre la tragedia y la esperanza, con rifles temblando listos para disparar y corazones latiendo al ritmo de la súplica de una madre, fue cuando el destino comenzó a inclinarse hacia lo inesperado. El mundo entero parecía haberse detenido en un punto de tensión insoportable. El niño estaba ahí, frágil, diminuto, contra el pecho de Akono, el gigante que en cualquier otro contexto hubiera sido visto como una amenaza imposible de contener. El aire estaba cargado de adrenalina, de miedo, de esperanza.
Los rifles seguían apuntando, los dedos rígidos sobre los gatillos, pero nadie se atrevía a disparar porque lo que estaban viendo no tenía explicación. Akono sostenía a Leo no como se sostiene a una presa, no como un depredador que exhibe dominio, sino como un padre sostiene a su cría. Lo acunaba con una ternura que desarmaba hasta el corazón más endurecido. Sus enormes brazos eran una muralla de carne y músculo, pero dentro de ellos había un refugio cálido, seguro, tan contrario a lo que dictaba la lógica que la multitud apenas podía creer lo que veía. Elena, con las manos crispadas en la barandilla, apenas podía respirar. Su voz se quebraba entre lágrimas, repitiendo el mismo ruego una y otra vez. «Por favor, devuélvemelo, es todo lo que tengo». Akono levantó la mirada y la clavó en la de Elena. No eran ojos vacíos ni instintos ciegos. Eran ojos que contenían una profundidad difícil de describir, un océano de recuerdos, dolores y una inteligencia que parecía capaz de comprender el clamor humano. Ese cruce de miradas fue eterno, como si en ese instante el gorila y la madre compartieran el mismo idioma, el del amor inquebrantable por una cría. Con un movimiento lento, solemne, Akono se puso de pie, alzando al niño en brazos como si estuviera mostrando al mundo entero que aquella vida no le pertenecía. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio absoluto. Cada paso que dio hacia el borde del foso retumbaba en el pecho de todos, como si la tierra misma reconociera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Entró en el agua poco profunda, su silueta colosal reflejándose en las ondas. Cuando llegó al punto más cercano a la pared del mirador, se detuvo y con una delicadeza que nadie creería posible en un cuerpo tan imponente, alzó al pequeño Leo por encima de su cabeza. El niño, confundido pero tranquilo, se dejó elevar, sus manitas aún apoyadas en el pelaje oscuro del gorila. Y entonces ocurrió. Akono extendió sus brazos hacia la barandilla, acercando al niño a las manos humanas que se estiraban desesperadas desde arriba. Un cuidador lo recibió con la precisión de alguien que sostiene lo más frágil del mundo. Elena gritó, un grito que fue mezcla de alivio, dolor y milagro. Corrió hacia él, lo abrazó con tal fuerza que parecía querer fundir su cuerpo con el de su hijo, como si quisiera borrar la distancia de esos segundos que habían parecido una eternidad. La multitud estalló en aplausos, en llantos, en gritos de incredulidad. Los rifles se bajaron lentamente, como si el acero mismo reconociera que ya no tenía lugar en aquel escenario. El niño estaba a salvo, intacto, con un poco de barro en la ropa y una historia que marcaría para siempre a todos los presentes. Akono, mientras tanto, no celebró, no rugió. Se quedó en silencio, observando desde abajo el reencuentro de madre e hijo. En sus ojos había serenidad, como si supiera que había cumplido una misión que trascendía cualquier instinto. Luego, con la misma dignidad con la que había obrado el milagro, se dio la vuelta y regresó con su grupo, fundiéndose en el entorno como una sombra noble y silenciosa. Ese instante quedó grabado no solo en las cámaras, sino en la memoria colectiva de todos los que lo presenciaron. No fue un acto de fuerza, fue un acto de amor. El día en que un gorila devolvió a un niño a los brazos de su madre y el mundo entero fue testigo de que, incluso en los gigantes más temidos, habita una compasión que puede cambiarlo todo. La multitud todavía estaba conmocionada, incapaz de digerir lo que había presenciado. Algunos lloraban en silencio, otros aplaudían con fuerza, y había quienes simplemente miraban el recinto con los ojos vidriosos, como si no quisieran parpadear para no perder ni un solo detalle de aquel recuerdo irrepetible. Elena, abrazando a Leo con desesperación, sabía que acababa de vivir el instante más frágil y al mismo tiempo más poderoso de toda su vida. Sentía aún el olor del pelaje húmedo del gorila en la ropa de su hijo, un recordatorio vivo de que, por un suspiro de tiempo, la vida de Leo estuvo en manos de un gigante salvaje que eligió proteger en lugar de destruir. Los cuidadores bajaron sus armas y los protocolos de emergencia quedaron atrás, inútiles frente al milagro que acababa de ocurrir. El director del zoológico, un hombre acostumbrado a tomar decisiones frías y racionales, se encontró a sí mismo temblando. No por miedo, sino por un asombro reverencial.
Akono no había obedecido a ninguna norma escrita por humanos ni había seguido un guión esperado de la naturaleza. Había tomado una decisión que rozaba lo imposible, había elegido la compasión. Las imágenes grabadas en teléfonos y cámaras se difundieron en cuestión de horas, dando la vuelta al mundo. En las noticias se hablaba de un gorila que devolvió a un niño a su madre. En las redes sociales lo llamaban el guardián inesperado. Científicos debatían sobre cognición animal, empatía y moralidad en especies no humanas, pero la gente común lo entendía de manera más sencilla. Aquel día, la naturaleza dio una lección de humanidad. Elena regresó al zoológico semanas después. Leo, con su inseparable dinosaurio rojo en la mano, buscó entre la multitud de visitantes la silueta del gorila. Y ahí estaba, sentado en silencio, observándolos desde detrás del cristal. No hubo palabras, ni rugidos, ni gestos exagerados. Solo una mirada que cruzó el espacio como un puente invisible. Un reconocimiento mutuo. El de una madre agradecida y el de un gigante que, por una vez, se había convertido en guardián de lo ajeno. Lo que ocurrió en ese recinto quedó grabado no como un incidente, sino como una leyenda. Porque a veces la fuerza más grande no es la que aplasta, sino la que sostiene. No es la que impone miedo, sino la que ofrece cuidado. En un mundo donde lo salvaje suele verse como amenaza, Akono recordó a la humanidad que lo salvaje también sabe de ternura. Que incluso en los ojos de un gorila de espalda plateada puede habitar la chispa más pura de empatía. Ese día no solo se salvó a un niño. Ese día se sembró una certeza en todos los presentes: la compasión no entiende de especies, ni de fronteras, ni de jaulas. Y mientras la madre abrazaba a su hijo con el corazón rebosante de gratitud, el mundo entero aprendía que los guardianes más inesperados pueden surgir en los lugares menos pensados.